Buen día chicos, bienvenidos a una nueva clase de virtual. Vamos a seguir con la industrialización inconclusa, pero la parte que queda también la dividí en dos partes. O sea, todo el proceso de industrialización nos va a llevar 3 clases virtuales, para que no se hagan tan largos los videos. Vamos como siempre a analizar los presidentes de esta segunda etapa. Como saben, todo este periodo está caracterizado por la proscripción del peronismo. Junto al golpe de Estado, vamos a tener una dictadura militar que se va a llamar a sí misma como Revolución Libertadora, porque supuestamente nos venían a liberar de Perón. Y ahí tenemos dos exponentes, Eduardo Lonardi, que estuvo solamente un par de meses, y Pedro Aramburu, que estuvo 3 años en el poder. Luego de eso se llama a elecciones, obviamente con el peronismo proscripto, y Frondizi, apoyado por muchos peronistas, asume el poder, pero solamente va a gobernar 4 años porque se va a producir un nuevo golpe de Estado que lo va a poner a José María Guido en la presidencia. Luego se vuelve a llamar a elecciones una vez más, otra vez con el peronismo proscripto, y gana Arturo Illia, esta vez de la otra facción del radicalismo, la facción radical del pueblo. Pero nuevamente a los 3 años se vuelve a producir otro golpe militar, esta vez la Revolución Argentina, autodenominada así, que va a tener como máximos exponentes a Onganía, que va a gobernar 4 años, un periodo cortito de Livingston, y Lanusse, que va a gobernar 2 años más. Después del gobierno de Lanusse, y ante las fuertes presiones populares, el peronismo retornará al poder. Pero primero, quien ganará las elecciones será Héctor Cámpora, luego Raúl Lastiri tendrá un breve paso por la presidencia, hasta que finalmente, en octubre del 73, asume Juan Domingo Perón su tercer mandato. Sin embargo, muere en el 74 y asume quien era su vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, su esposa. Gobernará hasta 1976, cuando se produce el último golpe militar argentino, que es el de Jorge Rafael Videla. Vamos entonces a analizar qué estaba pasando en el mundo durante este periodo. En Occidente la situación era bastante auspiciosa, la economía venía creciendo bastante. Recordemos que habíamos hablado de los 30 gloriosos años. En la mayoría de los países el PBI estaba creciendo. Esto se va a producir más o menos hasta la década del 70, cuando se produce el golpe militar en Argentina o el retorno de Perón. Y ante este crecimiento económico, muchos países empiezan a crear tratados de cooperación económica. Un ejemplo es la Comunidad Económica Europea, que es como una antecesora de la Unión Europea, donde estaban Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Prácticamente era una unión aduanera, es decir, que no había aduanas interiores entre los países, lo que permitía y favorecía el comercio internacional entre ellos, y ponen un arancel específico para importaciones que vienen de países que no pertenecen a esta comunidad. Obviamente se enfrentan a los parámetros liberales de Estados Unidos, pero tiene bastante éxito. Por otro lado, Gran Bretaña, que no estaba dentro de ella, forma la Asociación Europea de Libre Comercio con otros países como Austria, Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega y Portugal. Sin embargo, solamente aplicaba a productos industriales. No era tan extensa como la Comunidad Económica Europea. No tuvo mucho éxito, por lo que luego Gran Bretaña pidió poder entrar a la Comunidad Económica Europea, pero Francia, como tenía poder de veto, directamente la rechazó. Por el lado de Estados Unidos, estaban preocupados por perder su superioridad industrial que había quedado luego de la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, Eisenhower empieza a mantener un proteccionismo en su país, al contrario de lo que venían pregonando, para poder defender sus industrias. Cuando Kennedy lo reemplaza en el poder, busca acercarse a la Comunidad Europea para lograr un bloque de naciones ricas bajo el dominio de Washington, y que estuvieran respaldados militarmente por una organización que se va a llamar Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, y que uno de sus objetivos principales va a ser detener el avance soviético por Oriente. La OTAN es una agrupación que sigue vigente hoy en día, pero no estuvo exenta de problemas, ya que Francia se retiró debido a la intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam y en la República Dominicana, dos hechos con los que Francia estaba en contra. En la otra parte del mundo, principalmente en Oriente, la situación también venía bastante bien. Japón había sido intervenida militarmente luego de perder la guerra, pero recibió ayuda de los países occidentales para sumarse a este nuevo orden liberal. Sin embargo, tomó medidas proteccionistas y empezó a defender sus exportaciones. Daba subsidios a los exportadores para producir divisas. La Unión Soviética, frente a los intentos de cooperación que se producían en Occidente, creó la Comecon, el Consejo para la Ayuda Económica Mutua, que buscaba contrarrestar el Plan Marshall. Cuando Stalin muere y es reemplazado, la Unión Soviética se inserta en el comercio internacional buscando comerciar a través de los precios internacionales con los que se regía el resto del mundo. La muerte de Stalin supone un resquebrajamiento interno de la política y economía de la Unión Soviética, por ejemplo, generándose un éxodo de pobladores alemanes hacia la parte occidental.
lo que termina derivando en la construcción del muro de Berlín, aquel muro que fue derribado en 1989 y que significó poco tiempo después la caída de la Unión Soviética. En cuanto al tercer mundo, si bien ahora no estamos hablando de Oriente, pero sí de muchos países africanos y de América Latina, los procesos de descolonización, es decir, países que dejaban de depender de otras potencias, sumó muchos intentos por desarrollarse. De repente había muchos más países que tenían intenciones de desarrollarse industrialmente. Sin embargo, los PBI de todos estos países aumentaron muy poco durante esta época, y esto se da porque la demanda de materias primas era mucho menor que la demanda de productos industriales, que eran los que producían los países más ricos. Además, surgían alternativas a las materias primas que estos países estaban produciendo. Finalmente, en Latinoamérica, las políticas agrarias terminaron bajando los niveles de exportación y en muchos casos se intentaron sustituir importaciones, pero solamente se hacía sobre bienes de consumo, como ya vimos en el caso de la década infame, del peronismo, lo que hacía que tuviéramos que importar muchos bienes de capital, mucha maquinaria, para producir algo que no generaba tampoco tanto valor agregado, porque si bien se había desarrollado la industria, esta no era muy avanzada. Toda esta situación se da en un contexto de Guerra Fría, que si bien se llama así porque no existieron enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el nombre tampoco es muy correcto porque hubieron muchos casos como la guerra de Afganistán o la guerra de Vietnam que claramente están enmarcadas en este conflicto. Pero se produjo una coexistencia, entre comillas, pacífica, no por una alianza entre estos, sino por la amenaza de que todos podían desaparecer. Un ejemplo de esto es la Revolución Cubana que se produjo en el 59, que básicamente era una isla comunista limitando con Estados Unidos. Estados Unidos buscó aislarla a través de un bloqueo económico, por eso Cuba tuvo éxito durante la primera etapa de su revolución gracias a su comercio con la Unión Soviética. Pero al caer la Unión Soviética, esto generó muchos problemas en la isla porque este bloqueo económico sigue vigente todavía. Incluso se produjeron dos hechos muy tensos, por ejemplo que en 1961 se financió a soldados disidentes cubanos desde Estados Unidos para que invadieran la isla en Bahía de los Cochinos, pero los revolucionarios vencieron este combate. Posteriormente, Cuba hizo un acuerdo con la Unión Soviética e instaló varios misiles nucleares en la isla. Sumado a los misiles nucleares que ya tenía Estados Unidos, generó una crisis llamada de los misiles que implicó un miedo terrible en toda la humanidad porque si esos misiles explotaban, no solamente caían Estados Unidos y Cuba, sino el resto del mundo. Estamos hablando de misiles nucleares, no cualquier tipo de misil. Durante esta etapa, el debate ideológico fue bastante fuerte porque empezaron a retornar muchas ideas que se habían dejado de lado y otras que aparecían como novedosas. Una de las ideas más novedosas son las de Keynes, la de Raúl Prebisch, la de la CEPAL, que básicamente lo que hacían era distinguir entre los países que estaban industrializados de aquellos que explotaban materias primas, la famosa teoría del centro y la periferia, donde el desarrollo tecnológico de la periferia era más lento que en los países centrales. Entonces, los que sostienen estas teorías van a buscar reemplazar el modelo agroexportador y reemplazarlo por un modelo de industrialización. Van a criticar también la economía del libre mercado, porque es fácil competir cuando tenés una posición predominante en el mercado, pero cuando sos un competidor débil, es muy probable que te terminen comiendo los más poderosos. Entonces, el liberalismo no va a ser una opción para estos teóricos. Entre algunas medidas, buscarán tecnificar el campo, aplicar tecnología a los procesos del campo, sustituir importaciones como se venía haciendo, recurrir a capital extranjero, ya sea inversiones o deuda, para poder invertir en el país, generar una integración regional con el resto de América Latina y fomentar las exportaciones industriales, no solamente las del campo. Por otro lado estaban los neoclásicos, los que volvían con estas ideas liberales, que estaban divididos principalmente en dos facciones. Una facción más ortodoxa, que planteaban una economía totalmente abierta, que nos quedemos en el modelo agroexportador y que respetemos los intereses del campo. El problema de la inflación va a ser visto solamente como una causa por emisión monetaria y por ende la solución será reducir el gasto, achicar el Estado y que no haya más emisión. Por otro lado van a estar los teóricos del neoliberalismo, que van a estar más asociados con la conformación industrial que se estaba dando en el país, muy ligada al capital extranjero, que van a buscar que se mantenga una tasa alta de ganancia para estos industriales para que el capital sea mayor que el salario y la empresa no entre en crisis. De esta manera se aseguraría la productividad de esa empresa. La función del Estado sería únicamente asegurar la infraestructura necesaria para que se pueda desarrollar la industria. La inflación, si bien reconocen que se hace por emisión monetaria, también toman en cuenta los costos de producción de un producto, las expectativas de la inflación futura, y son cosas que se tienen que resolver. Es decir, esto no se resuelve solamente con política monetaria, sino que también hay que fomentar la competencia, abastecer el mercado interno, el consumo, etc. El concepto de neoliberalismo va a ir modificándose a lo largo del tiempo,
va a ir volviéndose un poco más conservador y va a representar otros intereses distintos mucho más cercanos a la ortodoxia. Para esta época, el neoliberalismo era más como un capitalismo social, donde obviamente buscaba defender los intereses de los sectores productivos, pero pensando también en los sectores que trabajaban, intentando reducir un poco la gran desigualdad que existía. Esto mutará y el neoliberalismo que se implementará en la Argentina tendrá más que ver con un sistema neoclásico más ortodoxo, con una economía abierta y agroexportadora. Surgió durante esta época también, principalmente en el gobierno de Frondizi, lo que se llamó el desarrollismo, que es básicamente transformar la estructura productiva, cambiar lo que estamos produciendo. Estamos haciendo bienes de consumo, sustituyendo importaciones básicas, pero tenemos que ir a fondo. Tenemos que transformar completamente lo que producimos y dedicarnos a industria más pesada. La economía debe ser abierta porque debemos exportar estos productos y además debemos atraer capitales extranjeros para que puedan invertir en la Argentina y desarrollar estas industrias. Vamos a ver entonces qué políticas se implementaron durante estos años vinculadas a estas corrientes ideológicas. Veremos desde el 55 hasta el 66 y el resto quedará para una última parte de esta materia. Empecemos entonces con la Revolución Libertadora, cuyo principal exponente, como dije anteriormente, era Pedro Eugenio Aramburu. La máxima preocupación de este gobierno militar era la inflación, que se consideraba producto de la emisión monetaria y de los salarios que aumentaban. Si los salarios aumentan, los costos de la empresa aumentan, entonces tiene que subir sus precios. Estas dos eran las causas de la inflación y se va a buscar resolver esto para que no haya más inflación. Buscarán seguir profundizando la sustitución de importaciones, eso no lo van a modificar, pero había mucha inestabilidad a corto plazo que iba a generar muchos problemas con este desarrollo. Entonces, se va a plantear como objetivo bajar la emisión monetaria, reducir la cantidad de empleados, es decir, empezar a despedir, que haya más racionalidad en las empresas públicas. Esto es un eufemismo para decir básicamente que las empresas públicas tienen que ganar plata, que lo que importa es su ganancia y no la función social. Por ejemplo, una empresa de trenes argentinos. ¿Cuál debería ser su función principal? ¿Conectar todo el país o dedicarse solamente a esas rutas que le dan mejores ganancias? Y finalmente también plantean disminuir el gasto público. Entonces, todas las políticas van a estar orientadas en este sentido. En cuanto al sector externo, al comercio internacional, van a generar una fuerte devaluación para aumentar las exportaciones. Si el dólar se hace más caro y yo vendo mis productos en dólares, significa que mis ganancias son mayores en pesos. De esa manera, cuando devalúo, estoy beneficiando a los exportadores y perjudico a los que importan, porque los productos de afuera terminan siendo más caros. Sin embargo, el gobierno también va a buscar tomar algunas políticas para favorecer las importaciones de bienes de capital, pero solamente para aquel sector que sea exportador. Por otro lado, se produce una redistribución del ingreso de la ciudad al campo, básicamente de las industrias hacia el campo, y del trabajo al capital. Reducimos salarios para que aumente la productividad de las empresas. A pesar de todo esto, la rentabilidad industrial bajó, empeoró, la demanda interna se contrajo y se encarecieron los insumos producto de la devaluación, porque las importaciones eran más caras. Y como bajaste los salarios, la demanda interna, es decir, lo que consume tu población, bajó bastante, haciendo que las empresas terminen vendiendo menos en Argentina y su rentabilidad terminó decayendo también. En cuanto al sector financiero, empezaron a hacer convenios con el FMI y otros organismos que estaban surgiendo, se liberalizó el mercado externo, es decir, se quitaron aranceles a importaciones y exportaciones, se reestructuró el Banco Central y se desestatizaron los depósitos, es decir, todo lo que tenía que ver con el banco y con el sector financiero volvió a manos de los privados, se buscó detener la emisión reduciendo el gasto, se liberaron los precios, podían aumentar libremente lo que quisieran y se empezaron a controlar los salarios, que no tuvieran un aumento desmedido como tenían antes según estos políticos. Sin embargo, la inflación, que era el gran problema, no logró ser solucionada pese a todas estas políticas que se implementaron. Para resumir, durante la Revolución Libertadora, las exportaciones aumentaron, pero los precios internacionales venían en baja. Recuerden la situación económica que les mencioné anteriormente, la situación del tercer mundo, la demanda de las materias primas era baja, se reemplazaba con otros productos. Entonces, si bien se exportaban más productos, la cantidad de dólares que entraban era menos. Por otro lado, las importaciones seguían subiendo y eran caras, estas no eran baratas. Por lo que en el 55 tuvieron que volver a poner restricciones porque ya empezaron a tener déficit comercial. Se importaba más de lo que se exportaba. Y esto hizo que las reservas se redujeran mucho, dejando al país al borde del default. Recuerden, el default es cuando los países ya no pagan más sus deudas. Y si un país entra en default,
ya nadie más le va a prestar ni le va a financiar nada, porque es un país que no paga sus deudas. En este contexto de crisis se llama elecciones y asume Arturo Frondizi, el radical, con apoyo del peronismo, aunque luego se va a pelear con estos sectores, y en realidad tenía apoyo de muchos sectores, no solamente peronistas, también había socialistas, comunistas, el nacionalismo católico. Buscó romper esa grieta, por ponerle un nombre llamativo, que existía entre el peronismo y el antiperonismo, ponerse en el medio. El gobierno de Frondizi estuvo seriamente condicionado por muchos problemas que tenía la economía. Primero porque no podía haber una expansión autosostenida. Siempre dependíamos de las importaciones para industrializar el país. Por otro lado, los términos de intercambio estaban totalmente deteriorados. ¿Qué es un término de intercambio? Es la relación entre lo que recibo de exportaciones y lo que pierdo por las importaciones. Las exportaciones valían poco, las importaciones valían mucho, entonces los términos de intercambio eran negativos y esto generaba inflación y déficit. Recuerden que cuando caen las reservas del Banco Central hay menos dólares para vender, empiezan las restricciones, empieza la devaluación, el peso vale cada vez menos y eso se traslada siempre a los precios. El problema era que si se implementaban medidas para resolver los problemas actuales, no lograrían estabilizar el país porque no estaban atacando a la causa misma del problema, solamente a sus consecuencias. Y el crecimiento industrial que se había tenido en los años anteriores agravó esta situación porque era muy dependiente de las importaciones y quedaban dos opciones. O teníamos una balanza comercial negativa o se caía a pedazos el sistema industrial argentino. Entonces Frondizi se va a plantear como objetivo discutir este paradigma liberal con un Estado que venga a intervenir fuerte en la economía, fijando prioridades y una protección arancelaria para los productos industriales. Va a favorecer a la industria con los impuestos, con aportes en subsidios, buscando un crecimiento fuerte en la industria. ¿Y de dónde va a salir la plata? Van a buscar principalmente capitales extranjeros porque no quieren generar una redistribución regresiva del ingreso, es decir, sacar plata a los trabajadores para ponerlas en las industrias, porque eso generaría un problema social muy fuerte y también generaría sobreproducción. Las industrias van a producir un montón de cosas que no se van a poder vender porque la gente no tiene plata para comprarlas. Esto estaba limitado por problemas coyunturales de ese momento muy fuertes, que eran que las reservas del Banco Central eran muy pocas, estábamos muy cerca del default, teníamos mucha inflación y además el déficit del Estado entre lo que recaudaba y lo que gastaba era alto. Entonces se recurre al financiamiento exterior, pero solamente para lo que son inversiones productivas, no para pagar salarios o para otros gastos corrientes. Y Frondizi lo justifica con una frase que dice que los créditos que se tomen han de beneficiar por igual a las próximas generaciones y que en consecuencia justifican la transferencia de la carga. Es decir, yo voy a recibir un ingreso hoy en día, pero no lo voy a pagar yo, lo va a pagar una generación futura. ¿Se justifica que yo le transfiera esa carga a esa generación futura? Si yo logro hacer beneficios hoy que sean sustentables en el tiempo y que se traduzcan en beneficios para la próxima generación, entonces se justifica. Si yo lo uso para pagar salarios ahora, lo único que logro es pagar los salarios ahora y no poderlos pagar el próximo año. Algunas políticas que va a implementar son políticas financieras para movilizar el ahorro hacia la inversión productiva, que la gente en vez de ahorrar invierta. Van a limitar las importaciones para mejorar la balanza comercial, van a buscar resolver problemas sociales generando aumentos de salarios, leyes laborales y van a enfocarse principalmente en la industria del petróleo y en la industria siderúrgica, dos industrias que necesitan muchos recursos para desarrollarse y que son de las que se consideran industria pesada. En estas intenciones por desarrollar estos dos sectores va a librar un montón de batallas muy importantes. Una de ellas es la batalla por el petróleo. No había recursos para extraer el petróleo de las reservas argentinas. Algo como lo que pasa con Vaca Muerta, por ejemplo. Hay una reserva de petróleo impresionante en el país, pero hay pocos recursos para extraerlo. A través de las distintas medidas que se implementaron, aumentó mucho la producción, pero aún así no alcanzaba para satisfacer todas las necesidades del país, por lo que había un déficit en la producción petrolera. Se nacionalizaron todas las reservas de hidrocarburos, se renegociaron contratos de importación y además se designó a YPF como la encargada de la política petrolera del país, buscando obtener la mayor cantidad posible de recursos. Por otro lado, se hizo un acuerdo que le resultó de bastantes polémicas en el país con la Unión Soviética, en donde le daban créditos para poder comprar equipos. Recuerden que tenemos un grupo de militares
más ligados al liberalismo y a sectores vinculados con Estados Unidos, entonces un acuerdo con la Unión Soviética era bastante polémico para ellos. Pero además se hizo algo que también se está haciendo ahora con Vaca Muerta, que es ofrecerle a empresas extranjeras que exploten el petróleo nacional, ya que nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Por ejemplo, el acuerdo con Chevron que tenemos actualmente. En cuanto a las protestas que se producían por todos los gremios petroleros, Frondizi no tuvo la actitud más democrática, entonces se produjeron muchas detenciones de dirigentes, estados de sitio, y este enfrentamiento con estos gremios petroleros significó la pérdida de todo el apoyo peronista que tenía hasta ese momento y que le permitió acceder al poder. Sin embargo, después de librar todas estas batallas, en 1962 casi se había logrado el autoabastecimiento de crudo para todo el país. Es decir, el país no dependía de petróleo de otros países, no necesitaba importarlo. Otra batalla que dio fue la batalla del acero, de las industrias siderúrgicas, principalmente porque construyó muchas plantas, amplió otras, y buscó reemplazar una importación, la del acero, que era una de las principales que existía en el país y que quitaba muchas divisas, haciendo que la tecnificación del campo fuera bastante difícil porque necesitábamos muchas importaciones. Lo mismo con la reposición de todos los transportes, con los equipamientos industriales, porque si bien podemos fabricar las máquinas nosotros, necesitamos acero para hacerlo. Después de todas estas medidas, estábamos en una situación económica debilitada. El gasto se había expandido mucho, también la emisión monetaria, la conflictividad social venía en aumento, seguía habiendo muchas importaciones de bienes de capital principalmente, de aquellos elementos que se necesitan para industrializar el país, y había inflación. Para esto busca ayuda del FMI para tratar de resolver la situación. El FMI que, desde que se creó, tuvo participación en la política económica argentina. Entre otras medidas, unificó el tipo de cambio, que hubiera solamente un dólar, que no existiera un dólar para importadores, un dólar para exportadores, sino que fuera solamente uno. Y el tipo de cambio sería liberado en lo que se llama flotación sucia. El precio del dólar se va a regir por la oferta o la demanda, con una leve intervención del Estado cuando el precio se dispara. Pero si no, flota libremente. Se va a devaluar la moneda, beneficiando a los exportadores, pero también les va a poner retenciones a estos exportadores. Es decir, por cada producto que exportaban iban a pagar un impuesto. Empiezan a restringir el crédito externo, tratando de vincularlo solamente a actividades productivas. Liberalizan los precios, es decir, que no haya más control de precios, solamente mantenían los precios máximos para productos de primera necesidad, como por ejemplo alimentos, y buscó reducir el déficit congelando las vacantes de empleo público, es decir, que no se contraten más empleados, se congelaron los salarios, se promovieron los retiros voluntarios, es decir, uno podía renunciar al trabajo y le pagaban la indemnización, se redujo la obra pública y además se aumentaron los impuestos, políticas contractivas para proteger la economía del país. Como resultados, no fueron muy buenos, los salarios bajaron, con eso bajó el consumo y eso generó una recesión, que la economía deje de crecer. La idea era ajustar el consumo a la capacidad productiva, que aumenten de la misma forma, pero no tuvieron los mejores resultados. La inflación siguió subiendo, en el 59 fue del 129% en el año, y eso hizo que bajen las importaciones, que baje la inversión, que fuera más caro comprar afuera. Luego terminó bajando a 2 dígitos después de todas estas medidas de estabilización, cuando mejoró la recaudación del Estado, pero se quedó en 2 dígitos. También era una inflación alta. En cuanto al sector externo, el déficit comercial era permanente y se financiaba con deuda, entonces también vamos a tener endeudamiento en este periodo, aunque logró bajar mucho la importación de combustible y también de los bienes de consumo, porque se sustituían estas importaciones. Pero en cambio, aumentaron mucho las importaciones en bienes de capital. Y esto sumado a que los factores climáticos no eran los mejores e hicieron que la producción agropecuaria se restringiera bastante. Y esto hacía que entraran menos dólares en el país. Se va a producir un golpe de Estado, los militares van a entrar amablemente y le van a pedir a Frondizi con un arma en la cintura que renuncie, y va a asumir José María Guido, que va a hacer un retorno a la ortodoxia, a esa teoría neoclásica ortodoxa en donde prácticamente se abandona el desarrollismo, toda la política industrial de Frondizi, y durante su mandato tuvo muchas tensiones en el sector externo, el comercio exterior iba realmente bastante mal, vuelve a tener déficit fiscal el Estado, se perdieron muchas reservas, porque se vendían reservas para evitar que el dólar se dispare. Eso hizo que, si bien el dólar no se disparaba mucho, las reservas desaparecieron. Volvió la autarquía al Banco Central, lo volvieron a hacer
independiente, que no dependiera del Estado, los insumos eran cada vez más caros porque se disparaba el dólar y las exportaciones tampoco pasaban por su mejor momento. Todo esto produjo una recesión durante el periodo de Guido, que duró un año, pero fue bastante grave. Como solución, intentaron un nuevo acuerdo con el FMI, volvieron a abrir más la economía todavía, intentaron eliminar el déficit fiscal, aumentaron más los impuestos, esta vez al consumo, y aumentaron las tarifas de los servicios públicos, y todo esto como resultado no tuvo éxito. Muchas empresas se terminaron endeudando porque no tenían recursos y terminaron quebrando. La economía decayó, aumentó el déficit, aumentó la inflación, y si bien el Estado tenía más ingresos porque cobraba más impuestos y los salarios estaban congelados, la situación era bastante precaria. Incluso a los proveedores les pagaba diferido, es decir, compraban hoy y le pagaban dentro de 6 meses, por ejemplo, y además emitían bonos para financiar el Estado, que básicamente es emitir deuda. Todo esto produjo que la demanda se contraiga más, que se consumiera menos. Para revertir la inflación subieron la tasa de interés, lo que hicieron que además de tener bajo consumo, hubiera poca inversión productiva, aumentó la desocupación por el quiebre de las empresas, descendió la producción. Entonces, con todas las medidas que el gobierno estuvo utilizando para combatir el déficit, en realidad lo único que logró fue profundizarlo. Y ahí es cuando se llama nuevamente a elecciones y gana la otra facción del radicalismo, la de Arturo Illia, un personaje bastante reconocido en la política argentina, que va a tener una política mucho más exitosa que sus predecesores. Illia se va a alejar un poco del desarrollismo, de esta idea de un desarrollo fuerte de un sector económico específico, y va a tomar una idea un poco más gradualista, de hacer crecer toda la economía, pero que crezca de manera ordenada, planificada a largo plazo, de a poco, tranquilo, no como Frondizi, que quería una expansión fuerte de la economía rápidamente y eso le generó problemas muy graves. Y esto lo va a hacer encargándose de muchos sectores a la vez, por ejemplo el sector productivo, que crezcan las empresas, pero que también aumente el consumo interno, que haya una relación entre oferta y demanda equilibrada, creciendo las dos. Por eso se lo puede comparar un poco con las ideas keynesianas de aumentar el consumo interno y el gasto del Estado. Este gradualismo le significó la crítica que le hacían muchos medios de comunicación, comparándolo con una tortuga, y que luego sería la justificación que tomaría el sector militar liderado por Onganía para producir un nuevo golpe militar. Recordemos que para esta época la verdad que la democracia no era algo que le interesaba mucho a los argentinos, o por lo menos no a la mayoría, entonces no veía tampoco con malos ojos un golpe militar para un gobierno que creían que era muy lento. Más allá de eso, este gobierno estuvo fuertemente condicionado por la situación del comercio exterior. La situación era bastante mala, los términos de intercambio eran muy malos y la balanza comercial era negativa. Entonces se va a plantear como objetivo reactivar la economía a través del consumo, que aumente el consumo de la población y eso termina reactivando la economía. Y por otro lado, contrario a lo que decía la escuela neoclásica, va a utilizar la emisión monetaria, la impresión de pesos, para reducir la tasa de interés y de esa manera fomentar la inversión productiva. Un camino totalmente contrario a lo que se venía planteando anteriormente, en donde estaban todos desesperados por bajar la emisión. Entre sus políticas se destacan, por ejemplo, la estimulación de la demanda, estableciendo un salario mínimo para los trabajadores, la intervención sobre los precios de la canasta básica. Esto significa que se le ponía un precio máximo a los productos alimenticios, a servicios públicos básicos. Los precios no podían aumentar más allá del límite que le ponía el gobierno. Esto genera muchas quejas del sector productivo, de las empresas, porque no pueden aumentar sus ganancias, pero es una forma de redistribución progresiva porque beneficia a aquellos sectores consumidores que son los de menos recursos, los que no podían pagar por estos productos. Con estas medidas se va a ganar muchos enemigos, sobre todo cuando intenta lo mismo con el sector farmacéutico, cuando intenta poner un control de precios hacia los medicamentos, y eso le va a generar una oposición muy fuerte. Por otro lado, la economía mundial empezó a ser un poco más amable durante el gobierno de Illia, los términos de intercambio empezaron a mejorar un poco, y eso permitió que no tuviéramos que depender tanto del crédito externo, que no tuviéramos que tomar tanta deuda, por lo que se pudieron cancelar varios préstamos que teníamos con distintos organismos internacionales. Y esto, el hecho de no depender tanto de la deuda, permitió que tuviéramos mucha independencia del FMI.
Es decir, no estábamos obligados a implementar nuestras políticas de apertura comercial, de reducción del gasto público, de congelamiento de salarios, de reducción de las jubilaciones. Todo eso gracias a que la situación externa era un poco mejor. Para mantener este superávit que se iba produciendo con el sector externo, se estableció un nuevo régimen cambiario, y este régimen se actualizaba automáticamente por inflación. Respecto del valor del dólar, hay una disyuntiva en el sector externo. Si se produce una devaluación, las exportaciones van a mejorar, las importaciones se van a reducir un poco, y eso genera que la balanza comercial sea mejor. Pero por otro lado, significa que todos los argentinos van a ganar menos. Es como una baja de salarios para todos. Ahora bien, si no se hace nada, si no se devalúa la moneda, el tipo de cambio se termina atrasando y las exportaciones van a ser cada vez menos. Producto de la inflación argentina, la ganancia que tiene el exportador va a ser cada vez más baja. Entonces, Ilia encuentra un término medio con una política llamada crawling peg, que es hacer pequeñas devaluaciones acordes a la inflación. En vez de devaluar fuerte la moneda, golpeando a todos los sectores nacionales, lo va haciendo de a poco. De esta forma, el dólar no se atrasa, los exportadores no son perjudicados y el daño sobre los consumidores es mínimo. Además de esta política, también se implementó un control sobre las importaciones, suspendiendo el financiamiento que el Estado hacía sobre algunas importaciones específicas y además restringió otras, porque lo que buscaba era que las empresas recurrieran más a insumos nacionales que a productos importados. ¿Qué logró con esto? Que a pesar de la reactivación económica, las importaciones no subieron, porque las empresas locales optaron por productos nacionales. Entonces estaba solucionando el gran problema que había en los modelos anteriores, que hacía que cuando la economía creciera mucho, también crecían las importaciones. Y esto lo logró resolver en parte con esta medida. También aumentaron mucho las exportaciones de productos primarios, y acá tiene que ver un poco la suerte que tuvo Ilia de gobernar en este momento, porque las condiciones climáticas eran buenas, el sector externo venía funcionando bien, y además durante el gobierno de Frondizi se hicieron muchas inversiones productivas en el campo relacionadas a su tecnificación que hicieron que aumente mucho su productividad. Y esto le generó una balanza comercial positiva durante un largo tiempo. Como resultado del gobierno de Ilia, no tuvo un brote inflacionario, se redujo el déficit, y esto es interesante porque no aumentó los impuestos, pero sí aumentó la cantidad de gente que pagaba impuestos. Entonces la recaudación del Estado fue mayor sin la necesidad de tener que subir los impuestos. Aunque como aspecto negativo tuvo problemas con la producción de petróleo porque anuló los contratos con las empresas extranjeras, que encima las tuvo que compensar, y a pesar de que la demanda de petróleo aumentaba, la oferta no iba acompañándola. Hasta acá la segunda parte del proceso de industrialización inconclusa. Como pueden ver, fuimos saltando de un lugar hacia otro durante toda esta época. Hay varios problemas económicos, cambios de política, y si bien había una intención industrialista, esta se hizo con muchas dificultades y explica un poco de por qué hubieron tantos problemas económicos durante todo este periodo y por qué se llegó en la década del 70 a un modelo de liberalismo económico con reducción del Estado y otras medidas que veremos más adelante. Por hoy esto es todo, nos vemos en la próxima clase y cualquier duda me van preguntando. Hasta luego.